De vuelta con ustedes, esto es Primera Página. Conversamos en ese momento con Luis Salazar, director del Comité de Usuarios del Transporte a nivel nacional, 7:47 de la mañana. Si recién sintoniza la señal de Globovisión, bienvenido. Esperamos sus comentarios con la etiqueta en la cuenta @Primera Página, con la etiqueta Primera Página. Señor Luis, buenos días, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Buenos días, gracias por la oportunidad a todos nosotros los usuarios de tener esta ventana y exponer nuestras ideas. Es un tema que es muchísima preocupación, no solamente para los caraqueños, no solamente para las personas de la capital, del estado Miranda, incluso del estado de La Guaira por tema movilidad, sino de todo el territorio nacional. ¿Cómo están haciendo con el transporte cuando no hay suficiente efectivo y cuando los transportistas quieren cobrar un día un precio, otro día otro precio, otro día otro precio? Bueno, lo que se está haciendo ahora, por lo menos en la Gran Caracas, en la Gran Caracas, es la migración del bolívar al dólar. Me explico. Si yo voy a pagar el pasaje de 100.000 bolívares de Guarenas, Guatire, o de Caracas, La Guaira, que son 100.000 bolívares, y no tengo los 100.000 bolívares, entonces yo saco una moneda de $1 y el transportista, al cambio que ellos quieran, por debajo indudablemente del mercado, ellos me dan el diferencial. Y se convierte el transportista en el proveedor de bolívares para que haya circulación en ese estrato de la sociedad. Incluso muchas veces han vendido bolívares, han vendido efectivo a los propios usuarios del transporte. Venden, no es que han vendido, venden efectivo porque son los únicos que tienen efectivo. Es decir, ellos superan a la banca en la movilización de efectivo en todo el territorio nacional. ¿Cómo se puede mitigar todo esto? Nosotros hemos propuesto opciones electrónicas para ellos, porque nosotros, por ejemplo, la venta de la gasolina se hace con QR. Hay empresas que han puesto, por lo menos en la línea Guarenas-Guatire, sistemas de ticket, de tarjetas electrónicas. Todas esas variables las hemos estudiado y le hemos propuesto a Sudevan que implemente el punto de venta virtual y la aplicación del QR para el cobro de las unidades. Me explico, la unidad pues tiene su QR, usted viene y paga y recarga el QR en cualquier punto de recarga como tienen todas las telefónicas y usted puede pagar el pasaje que determine el transportista. Es importante hablar de eso. Quien determina el pasaje es el transportista. Hoy puede amanecer en 30, cuando sale una nube en 40, y en la tarde a las 6 ese mismo pasaje puede costar 60.000. Un claro ejemplo es el costo que están haciendo los mismos conductores luego de las 7 de la noche en la ruta de Guarenas-Guatire hacia la Gran Caracas. $5 o el equivalente. Así es. ¿Quién regula todo esto? No existe ¿Cómo se puede regular entonces? No existe regulación mientras existe anarquía económica. ¿Por qué? Porque las variables de economía para el cálculo de costo del mantenimiento de una unidad no existe. Sencillamente se sienta el Ejecutivo, en este caso el Ministerio de Transporte, la representación de los transportistas, y ellos fijan el acuerdo con cuánto tú puedes subsistir. ¿Propuestas para esto? ¿Propuestas para mitigar todo esto? Ya lo dijimos, mientras no haya una economía clara, precisa, donde los índices económicos estén precisos, no se puede hablar de una tarifa estándar. Hoy salió la propuesta de un sector del transporte que pide 0.60 centavos del oro, estamos hablando de 264.000 bolívares al cambio de hoy. Es el interior del país, es en el interior del país, 0.60. Entonces, bueno, ¿quién lo paga en el interior del país? Si aquí hay problemas, ¿quién lo va a pagar en el interior del país? Y los bolivarianos plantean para el 12 de octubre una tarifa mínima de 50.000 bolívares que ya la están cobrando. Entonces, esas son las propuestas que hay, tanto de un sector como de otro, pero en realidad nosotros los usuarios podemos afrontar eso, no podemos. Prácticamente, ¿quién puede ganar lo que sea para poder mitigar o poder desplazarse? Y lo que hace es cercarnos más en nuestras casas, porque sencillamente no vamos a tener capacidad para pagar. Y en términos legales, señor Luis, o en términos de gobernanza, ¿cómo unificar que realmente haya ley? Pero más allá de que se permita pagar de forma electrónica, de que se permita colocar la huella digital, de que se permita incluso escanear el código QR para poder cancelar, ¿cómo sancionar, cómo establecer sanciones legales a aquellos bloques de conductores o a aquellos transportistas que quieran cobrar lo que realmente se propongan al día? ¿Quién es el marco? ¿Qué es lo que se marca en la ley de transporte? Es una gaceta que es la que va a publicar las tarifas. Mientras no existe una gaceta donde se publiquen las tarifas y se generen las reglas de juego, entonces no hay cómo controlarlo, nadie puede sancionar. Cuando un déficit de transporte que hay de 25.000 unidades, pongamos 2.000 unidades solamente operativas, ¿qué sucede?
el gobierno se ve la necesidad de sentarse con los transportistas y llegar a un acuerdo con ellos porque no tiene capacidad de maniobra. Nosotros hemos propuesto que para qué está el Sistema Integral de Transporte Superficial SITSA. Ellos lo sacan coyunturalmente, pero la mayoría de esas unidades SITSA son para usos políticos, más no para la planificación del transporte como tal en rutas coyunturales como alimentadoras. En el caso de Caracas, alimentadoras del metro de Caracas, alimentadoras de servicios específicos como el tren, ¿verdad? Para que haya operatividad. Entonces, mientras no exista una política integral de cómo movilizar el transporte, es imposible decir que haya un acuerdo o que haya una sanción, porque el gobierno se ve la necesidad de caer en manos de los transportistas, porque si ellos quitan las pocas unidades que hay, bueno, entonces nos iremos caminando y el gobierno no está en capacidad ahora de generar ese caos, porque hay otro detalle. El detalle del metro. ¿Quiénes van en el metro? Solamente personas específicas que tienen una identificación, pero la mayoría de los ciudadanos en Caracas, por ejemplo, no puede ir al metro. Entonces se ve la necesidad de utilizar el transporte público inexistente. Eso es lo que se maneja en teoría, pero en la práctica el metro ya se ve abarrotado sin ninguna medida de seguridad. Incluso hay estaciones de metro donde no están pidiendo ni siquiera la identificación laboral o incluso cumpliendo con las medidas de bioseguridad. Ahora le pregunto, ¿cómo tratar este tema con los propios transportistas cuando ellos al mismo tiempo están alegando ausencia de repuestos, que solamente está trabajando el 10% de toda la plaza? Eso, por ejemplo, en la Gran Caracas. En el interior del país es más compleja la situación, según las denuncias de los propios usuarios del transporte. Sí, es que el problema es... Para tratar de frenar un poco la propagación con el cuidado personal. Bueno, nosotros lo que exigimos a los usuarios, le decimos todo el tiempo, mire, asuman como parte de su persona el tapaboca y sus guantes cuando vayan a abordar una unidad de transporte público. Ya queda por decisión propia. Ya queda por decisión, porque es que no hay ningún tipo de control. Dígame un solo ciudadano que ha visto que en una unidad de transporte público hayan colocado sistemas de limpieza químico para que esa unidad pueda transitar. No lo existe, porque en las paradas de terminales de cada línea, en los sistemas de bioseguridad, que es donde el Estado debería estar enfocando su batería, no existe. Entonces, ¿cómo vamos a hablar de movilidad? Y eso que solamente ahorita estamos hablando de transporte urbano y transporte suburbano. No hemos tocado el transporte extraurbano, que tiene 6 meses sin funcionar en todo el país. Ojo, la gente que se quedó varado aquí en Caracas y vive en Maturín no haya cómo moverse. La gente que vino por un servicio médico aquí y está en Apure no saben cómo moverse porque no hay transporte, ni siquiera para Guárico, ni siquiera para Valle de la Pascua, nada. Todo se hace de la manera informal, donde a través de un permiso que da el SODI puede haber un desplazamiento, pero eso es extremadamente limitante. ¿Por qué? Y es un costo exorbitante, además. Estamos hablando en dólares, lo que usted quiera. Podemos tener una conversación sobre eso. Entonces, en ese terreno de la ruta extraurbana no se habla de bolívares, se habla de dólares. En las rutas suburbanas, como la que tenemos aquí en Plaza Venezuela, ya cuando usted va a los valles del Tuy, no te dicen el precio, te dicen, hermano, eso cuesta $1. Venga, don Luis, ahora le pregunto, hace 6 meses, cuando comenzaron a llegar los primeros tanqueros iraníes a Venezuela con la gasolina y también con aquellos agentes químicos para reactivar la producción de las refinerías, la promesa era, se va a normalizar la distribución, se va a regular el uso que en algún momento fue eficaz del transporte público. ¿Eso se cumplió? Ahora se está haciendo la misma promesa para los nuevos tanqueros que llegaron desde la República Islámica de Irán con la gasolina. No se ha cumplido y hay un detalle importante. ¿Quiénes son los que manejan las bombas de gasolina? Los colectivos. Los colectivos son los que dictan la norma en las rutas de transporte público. Te vamos a dar cupo para hoy para que operen 10 unidades. Ustedes tienen 30 litros para el día de hoy. Esos colectivos son los que permiten que en esa bomba de gasolina cualquiera del país puedan cargar esas unidades. Entonces, cuando tú te generas una contracción de esta naturaleza, ¿de qué vamos a hablar para movilizar a la gente? Sencillamente no es así y genera el mercado negro, porque si bien algunos transportistas compran su gasoil o compran su gasolina, o no compran gasolina, pero algunos no lo compran, entonces la revenden, hermano, la revenden porque para ellos es más rentable revender la gasolina de los 60, 80 litros que le da el Estado a través del subsidio directo que sacar a una unidad, porque ellos lo dicen claro, con los 20, 30, 50 mil bolívares, ellos no van a poder tener capacidad de reposición, pero de reposición de repuesto de la unidad. Pero ¿y nosotros los usuarios cómo hacemos para pagar eso si no tenemos capacidad? Ahí lo que genera pues sencillamente ese submundo que decía ahorita el presidente de Fedecámara. Bueno, toda la informalidad, y ustedes se dan cuenta de que toda la informalidad tiene por lo menos $1 en el bolsillo.
Necesito hacer una pausa correspondiente. Converso con Luis Salazar, es director del Comité de Usuarios del Transporte a nivel nacional. Al regreso, más denuncias de los usuarios. Queremos revisar sus opiniones, sus interrogantes. Somos @primerapágina. Utilicen la etiqueta Primera Página. Pausa breve, ya venimos.